Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a estar un tiempo corto, no mucho, pero vamos a estar ahí en la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro. Es una epístola preciosa. Primera de Pedro, capítulo 1. La semana pasada hablamos sobre que somos elegidos según la presciencia de Dios. Y vamos a continuar en este capítulo 1. Así que vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 12. Cuando lo encuentra se pone de pie. Y así cuando todos estamos de pie, entonces empezamos a leer. Si hay alguien sentado, entonces no leemos. Pero no se ponga de pie, sino hasta que lo encuentre. Para saber que ya lo encontró, porque si está de pie y no lo ha encontrado, vamos a empezar a leer sin usted y entonces después ya... Capítulo 1, perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bueno, estamos listos. Acompáñenme y leamos todos juntos estos 12 versículos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, para que sometida, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que me ayudes, Señor, a mí a poder explicarla de manera que todos podamos ser beneficiados, ser bendecidos y podamos crecer en la aplicación y en la vida cristiana. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Ok, vamos a hablar de la promesa de salvación. Nosotros debemos comprender cuál es el propósito de la salvación y también debemos comprender cómo debe vivir el cristiano mientras espera el cumplimiento de la promesa. Además, debemos comprender que Dios planeó todo esto desde el principio. Hoy voy a iniciar con preguntas, un par de preguntas. La primera pregunta, y no es para que me la conteste, sino para que la medite un poco, es ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué eres cristiano?
La segunda pregunta es, ¿qué tiene de bueno la iglesia? ¿Qué tiene de bueno la iglesia para que nosotros estemos aquí un día como hoy y no estemos en otro lugar? No le voy a hacer ninguna sugerencia, pero ¿qué tiene de bueno la iglesia? Hace unos días tuve una conversación con un par de primos míos y les ilustraba la importancia de la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 24, nos habla de la importancia de la iglesia. Dice, 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia es el lugar donde nosotros nos reunimos. En el versículo 25, no dejando de congregarse. La iglesia es el lugar donde nosotros nos reunimos para poder compartir entre nosotros, testificarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Lamentablemente, en muchas iglesias, lo único que se piensa que es un lugar nada más para el culto, para venir a cantar coros y escuchar al pastor, aprender lo que se enseña en la escuela dominical y ya. A lo mejor usted no se ha preguntado, pero se da cuenta que nosotros aquí tenemos más de un tiempo que es solo de ustedes. Después que terminan las clases de escuela dominical, hay 15 minutos en los que usted puede compartir con su hermano y hablar. Claro, los maestros como sus clases las llevan hasta la hora, en vez de los 45 minutos no tienen tiempo. Pero cuando podemos llevar nuestra clase a los 45 minutos, quedan 15 minutos en los que se puede compartir. De hecho, los adultos hoy tuvieron esos 15 minutos, ya tenían como 4 semanas que no los tenían. Y pudieron compartir y vi gente hablando con gente que es nueva en la iglesia. Y otros se quedaron en su grupito, a pesar de que le dije que no se quedaran en el grupito. Entonces, tenemos que aprender que la iglesia no es un lugar simplemente para venir a escuchar la prédica, para venir a cantar coros. No, es un lugar de compartir de los hermanos. Es también por eso que tenemos la costumbre ya, y espero que no se haga una costumbre religiosa, sino que sea algo como hasta ahora. Yo veo las caras de alegría, de gozo, inclusive algunos aprovechan el momento en que el pastor dice Dios le bendiga para echarse un par de cuentecitos ahí. No voy a decir que está mal, pero que no sean muy largos, porque es un tiempo de saludar y viene la prédica y después dice salimos tarde, pero porque usted estaba echando cuentos. Entonces, la relación entre los hermanos es fundamental en la iglesia. El Señor Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Entonces el Señor Jesús dijo a los discípulos que ya no los llamaría siervos, que los llamaría ¿cómo? Amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y nosotros debemos tratarnos, nosotros aquí en la iglesia, como amigos, como hermanos en Cristo. Entonces, yo pienso que entre nosotros hay gente que nunca se ha hecho estas preguntas, incluyéndome, yo no me las había hecho nunca, pero en mi caso yo no tengo que hacerme esas preguntas porque yo sé la respuesta. O sea, no es algo que yo tenga que pensarlo mucho, yo sé la respuesta a estas preguntas, yo sé por qué soy cristiano y sé por qué vengo a la iglesia. El problema es cuando no sabemos la respuesta y no nos hacemos la pregunta, por lo cual nunca la contestamos y vivimos nuestra vida sin sentido y sin valor. En el mundo, vivir una vida sin sentido es triste, pero en el cristianismo es tétrico. Es horrible ser cristiano y tener una vida sin sentido y sin valor. Déjeme contarle una historia que escuché hace unos pocos días. La historia de un cantante famoso de allá de los años 70, así que es muy posible que los más jovencitos no sepan, no hayan oído de él, pero el nombre de ese muchacho era Andy Gibb. Los hermanos de él eran famosos antes que él, los llamaban los Bee Gees, y fueron muy famosos los hermanos y después él. Yo no conocía la historia de él, sino hasta en estos días que la escuché.
Él era el menor, fue un niño mimado, los papás lo querían, entre comillas, mucho, pero lo mimaron. El muchacho cuando tenía que ir a la escuela, en vez de ir a la escuela se iba al establo y se quedaba dormido sobre los caballos. Y bueno, él creció siendo un chiquillo caprichoso, queriendo hacer siempre lo que le daba la gana. Y en esa cosa, pues los hermanos se hicieron, al principio no tenían dinero, pero los hermanos se hicieron famosos, así que ya tenían dinero. Los papás inclusive le pagaron un carro muy caro para que lo llevara a la escuela con chofer y todas esas cosas. Y él abandona la escuela a los 13 años y empieza a buscar fama. No quiero contarle toda la historia, el asunto es que quiero que sepan que este muchacho vivió una vida sin sentido. Cuando alcanzó la fama, ayudado por sus hermanos que le escribían las canciones, él llegó a tener a los 21 años más de $1 millón y al poco tenía más de 10 millones de dólares, pero todo se lo gastaba en fiesta y pagaba, y por decirte, lleva a un bar, yo pago todo y todas esas cosas. Empezó a coger ya cogía droga cuando se hizo famoso, el alcohol y demás. El asunto es que 2 días, la esposa se casó con una mujer que, por lo que dicen en la historia, fue una buena mujer, en el sentido de que él se casó con ella antes de que fueran famosos, y cuando están en la fama, que él está en los excesos, ella trata de ayudarlo, pero él no se deja. Así que ella lo dejó en Estados Unidos y ya se regresó a Australia, donde ella era. En su camino se hace pareja de una actriz muy, muy famosa, y la mujer cogía más drogas que él, pero ella parece que lo tenía bajo control, y al final, después de un tiempo de tener relación, ella también lo abandona, y peor que la mujer, porque esta se fue con otro. El asunto es que el hombre, a los 30 años más 2 días, muere producto de una miocarditis, producto de los excesos en los que había vivido. Ahora, nosotros miramos esto en el mundo y hasta nos ponemos tristes, porque qué tristeza. Pero no nos damos cuenta que esto mismo pasa con los cristianos que no saben quiénes son, que nunca se hacen la pregunta ¿quién soy? ¿Por qué soy cristiano? Terminan generalmente mal, se apartan de la iglesia, se apartan del evangelio, o si siguen en la iglesia, porque muchos siguen en la iglesia, pero siguen viviendo una vida sin sentido, no saben qué están haciendo y acaban convirtiéndose en simples religiosos. Gente que viene a la iglesia, pero no saben por qué vienen a la iglesia. Gente que nunca cambia o nunca crece, porque realmente no está enfocado o no entiende cuál es su papel o por qué está o por qué existe. Dios no hizo a nadie sin propósito. Dios nos hizo a todos con un propósito. Y un propósito que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Así que hoy quiero que veamos la salvación como un propósito de vida del creyente. ¿Okay? Entonces veamos lo que nos dice Pedro con referencia a esto. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que todas las cosas, miren, todas las cosas parten del Padre. Él es el origen de todo. Todo proviene de Él. No, o sea, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero Dios Padre es el origen de todas las cosas. Ahora, dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Cuando busqué el significado de la palabra renacer, no es lo mismo que resucitar. Tú estabas muerto y volviste a vivir. No. La palabra renacer es reconcebidos, nos volvió a engendrar, nos volvió a hacer nuevos y distintos. Por eso es que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto se compagina cuando usted lee, por ejemplo, Juan 1:12 y 13. Juan 1:12 y 13, vamos allá para que lo veamos. Dios nos hizo renacer, no nos resucitó, aunque también ese término se utiliza para nosotros, pero el término en general es
nos hizo renacer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12, que es un texto que debiéramos conocer ya. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora escuchen, los cuales no son engendrados. ¿Ustedes saben quiénes engendran? Los papás engendran. Ahora tenemos un nuevo padre. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos engendra ahora espiritualmente como hijos suyos. Es por eso que en el capítulo 3, versículo 3, cuando Nicodemo viene a Jesús, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, y si leen su Biblia se da cuenta que Espíritu está ahí en mayúscula, Espíritu es. Cuando usted va al capítulo 4, en el versículo 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ninguna persona puede dar una adoración aceptable a Dios si no ha nacido de nuevo. Déjeme repetírselo. Ninguna persona puede darle a Dios una adoración aceptable si no ha nacido de nuevo. Dios puede agradarse de una persona que no ha nacido de nuevo. El caso, por ejemplo, de Cornelio. Cornelio presentaba ofrendas a Dios, pero si la ofrenda de Cornelio hubiera sido aceptable delante de Dios, Dios no hubiera hecho que Pedro viniera a contarle o hablarle de Jesucristo. Una cosa te falta, van a buscar a Pedro para que él te venga a decir lo que te falta. ¿Qué te falta? Le faltaba a Cristo. Le faltaba nacer de nuevo. Entonces, cuando uno nace de nuevo, nosotros empezamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Empezamos a presentar una adoración aceptable a Él, pero no porque es mi adoración. Lo que hace aceptable mi adoración delante de Dios es Cristo, la imagen de Cristo en mí, la salvación, la limpieza de su sangre, es lo que hace que mi adoración sea aceptable. En espíritu dice y en verdad. Una de las cosas que tenemos que entender es que no dice solo en espíritu. Dice en verdad. Si usted no conoce a Dios, usted no está adorando a Dios en verdad. Está adorando a un Dios falso. ¿Por qué es tan importante predicar la palabra y enseñarla tal como es? ¿Por qué es tan importante estudiarla? Yo últimamente he escuchado a varias personas y me da mucha tristeza porque no es algo nuevo. Empiezan a desacreditar la importancia de estudiar la palabra. Y empiezan a decir, esto no es necesario interpretarlo. Sí, sí es necesario. Es necesario que usted se meta y estudie. Es necesario que usted medite en la palabra, que se pregunte por qué, quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo. Hace unos días me pasó algo interesante. Nuestro amado y querido hermano Eduardo Hernández me llamó y me preguntó sobre Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12. Me dice, capítulo 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra buena obra. Él me preguntó, ¿qué significaba el día de la visitación? Yo, todas las veces que había leído eso en el pasado, había pensado que eso es, bueno, ese es el día que viene Cristo, el día de la visitación. Pero como Eduardo me preguntó, esta vez lo busqué. Fui a buscar el significado y fui a buscar en un comentario y entendí, porque en el comentario me explicaban qué estaba pasando ahí. ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, el cristianismo, como el judaísmo, habían sido, ¿cómo dice esa palabra cuando hablan cosas de ti que no son? Difamados. ¿Ok? Difamaron el judaísmo y como el cristianismo venía del judaísmo, estaban difamados. Pensaban que los cristianos odiaban a los gentiles, que los maltrataban, etcétera, etcétera. Entonces Pedro lo que le está diciendo a él, cuando dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, es
que yo vivo de tal manera que cuando la gente venga a mi casa, cuando los gentiles se encuentren conmigo, ellos vean que yo no soy lo que dicen. Y no tiene nada que ver con la venida de Cristo, y Eduardo pensó con la conversión, no tiene nada que ver con eso. Y si yo no estudio, no puedo entender estas cosas. Entonces aplico mal la Biblia, y si aplico mal la Biblia no conozco a Dios. Voy a estar creyendo en un Dios que no es el de la Biblia. Y cuando usted cree en un Dios que no es el de la Biblia, usted tiene un Dios falso. Así de sencillo. Entonces, nosotros dice que por la misericordia de Dios, no porque yo fuera bueno, ni porque yo hiciera, no, por la misericordia de Dios, Dios me hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué es una esperanza viva? Bueno, el apóstol lo explicó ahí. ¿Por qué es una esperanza viva? ¿Por qué nuestra esperanza es una esperanza viva? ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Porque Cristo no está muerto. El apóstol Pablo agarra esto en Primera de Corintios capítulo 15. Acompáñenme allá, vamos a ir paseando un poco, pero quiero que ustedes estén viendo. Primera de Corintios capítulo 15, ese capítulo, todo el apóstol Pablo está hablando sobre la resurrección. Y dice en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo ahí Pablo? Si Cristo no resucitó, nosotros no hacemos nada aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Váyase para su casa. Si usted no cree que Cristo resucitó, no venga aquí a hacer nada. Está perdiendo su tiempo. Viva su vida como usted quiera porque Cristo no resucitó. Pero si usted cree que Cristo resucitó, entonces dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Nosotros tenemos una fe segura porque Cristo sí resucitó. Y porque Él resucitó, nuestra fe es una fe viva, una fe real. Nosotros tenemos una fe viva porque la promesa en el versículo 51 al 53 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros tenemos una esperanza segura, una esperanza viva. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra esperanza y la esperanza del mundo? La esperanza del mundo es incierta. En el mundo está de que, bueno, yo tengo esperanza de que pase, pero no sé si va a pasar. Ahora yo tengo esperanza que pase, pero yo sé que va a pasar. Esa es la diferencia entre la esperanza que nosotros tenemos y la esperanza del mundo. Pensemos, por ejemplo, en algunas religiones. Todas las religiones hinduistas, todas creen de una manera u otra en la reencarnación. Le llaman con otros nombres, pero es la misma cosa. Ahora, imagínese usted reencarnando en cucaracha. ¿Quién quiere reencarnar en cucaracha? O en silla, o en mesa. Pero la Biblia dice que nosotros vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible. Y Pedro nos habla, dice, para una herencia incorruptible. ¿Cuál es la herencia? ¿Ah? Sí y no. ¿Cuál es la herencia? ¿Ah? Sí y no. ¿Cuál es la herencia? ¿Ah? Perdónenme, son flojos, cobardes. Dicen una cosa y después no se atreven a decirlo. Así era yo en la escuela. Era bien medioso. No sea miedoso. Sí y no. Cuando les digo sí y no es porque ya yo lo dije, lo acabo de decir y ustedes no me escuchan. Entonces, estoy tratando de que ustedes aprendan a escuchar. ¿Qué leímos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 a 53? ¿Qué va a pasar allí?
¿Qué va a pasar allí? ¿Y qué vamos a recibir? ¿Qué? Incorruptible. Tenemos una herencia incorruptible, tenemos un cuerpo nuevo que no puede ser corrompido. Ahora, entendamos un poco qué significa incorruptible. En el versículo 18, miren lo que dice el mismo Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. La pregunta es, ¿cómo se corrompe el oro y cómo se corrompe la plata? Yo tengo ya 15 años y este anillo sigue brillando igual que el primer día. Y ni siquiera lo lavo, ni lo limpio, ni nada de esas cosas. Sigue igual. Y ni siquiera es de 24, es de 18. ¿Cómo se corrompe el oro y cómo se corrompe la plata? No, el ambiente no corrompe el oro ni la plata. Solo hay dos formas. ¿Ah? ¿Se mezcla con qué? Sí, pero el oro no se corrompe. En realidad la otra aleación es la que se corrompe, no el oro. ¿Cómo se corrompe el oro y la plata? ¿Saben? Solo hay dos formas. La primera forma es por medios artificiales. Hay una cosa que se llama agua regia. Si usted mete su prenda de oro en agua regia, la agua regia lo va a deshacer con el tiempo. Pero eso no existía en el tiempo de Pedro. Así que él no sabía eso. ¿Usted sabe cómo se corrompe el oro? Cuando usted paga coima. Cuando usted hace chanchullo económicamente. Allá utilizaban el oro y la plata. Las monedas eran de plata o eran de oro. El oro no se corrompe en sí mismo, ¿no? El material del oro no se corrompe. Se corrompe en la forma en que lo usamos. Entonces dice, mi herencia no es corruptible porque nadie puede comprar la salvación. No es corruptible porque yo no puedo utilizarla para usos inmorales o para usos incorrectos. Solamente tiene un uso y ese se lo asignó Dios y nadie puede cambiar eso. Ahora dice que además de incorruptible es incontaminada. Nuestra herencia ok, la palabra aquí incontaminada, yo trato de escoger los significados que son más adecuados. Significa que no tiene defectos físicos o morales. El versículo 19 compara a Jesús con un cordero incontaminado, sin contaminación, dice el versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A mí me llama mucho la atención que si usted me dice, mire, incorruptible, ¿cuáles son las últimas tres letras de esa? BLE. Incontaminada, ¿cuáles son las últimas tres letras? E inmarcesible, ¿cuáles son las últimas tres letras? Ahora, ¿qué no tan similar o diferente? Bueno, esto de incontaminada es algo de ahora. Es algo que no ha sido contaminada. Dice, incontaminada. Las otras dos hablan de futuro, de que no se puede hacer nunca, de que no se puede, pero dice incontaminada, no ha sido contaminada. Me pone a pensar que a lo mejor puede ser contaminada, pero no puede ser contaminada. Pero no ha sido contaminada. Cuando nosotros recibamos esa herencia, la vamos a recibir limpia, pura, sin problemas, sin manchas. Jesús fue un cordero sin manchas. ¿Por qué? Porque esto está haciendo alusión al pecado. Nosotros estamos manchados, nosotros estamos contaminados por el pecado. Pero la herencia que nosotros tenemos, el pecado no la ha manchado, no la ha contaminado y no puede ser contaminada por el pecado. Finalmente dice inmarcesible, inmarchitable, que no pierde su brillo, no pierde su belleza. El versículo 19 compara a Jesús con un cordero sin mancha. Pero yo quiero ponerle dos ilustraciones. Por ejemplo, mi esposa está enamorada de las flores. Pero ¿qué pasa con las flores después de un par de días? Y algunas del día para otro.
se marchitan, ¿verdad? Y se caen. Pero cuando están marchitadas, que todavía están en el árbol, ¿usted la quiere ver así? No, la queremos ver cuando está bonita. Que se ve, los colores relucen y demás. Pero vamos a utilizar otro ejemplo, el hierro. Usted compra, por ejemplo, esto. Cuando yo lo compré, era plateado y brillaba. Ahora, solamente ha perdido el brillo, pero cuando empieza a entrar la corrupción se le ven manchas. ¿De qué color? Chocolate normalmente, la oxidación es como chocolate, pero pueden ser blancas y pueden ser otro color y se ven, son agradables, pierden el brillo. Nosotros, la herencia, el cuerpo que nosotros tenemos va a ser un cuerpo glorioso. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un cuerpo hermoso y no va a dejar de ser hermoso. Ahora usted, no sé, bueno, nosotros cuando pasa el tiempo, la gente empieza a mirar las patas de gallina. Por ahí hay una propaganda de unos productos que te levantan la piel y que te quitan no sé cuántos años. Lo único que te cambian es la apariencia. Los años los sigues teniendo, nadie te lo puede quitar. Pero el cuerpo que nosotros vamos a tener es un cuerpo eterno. Y si es un cuerpo eterno, no se puede desgastar. No se puede dañar. No pierde su textura. Ustedes piensan, por ejemplo, piensen en Sara, la mujer de Abraham. 75 años, y que una mujer hermosa, 75 años. O sea, yo entiendo que hay mujeres de 75 años que son hermosas, pero para que un rey la desee como parte de su harén, no, eso no tiene nada que ver. Si lo vemos de esa manera, también podemos pensar que no tiene nada de milagroso que yo hubiera tenido un hijo a los 90 años. Porque si usted mira para atrás, va a ver gente que también parió teniendo muchos años. Ay, que habrán, y la Biblia dice, no, en ese tiempo ya eso no se veía así. Si tú miras la forma en que está escrito, quiere decir que ya no era como en el tiempo de Noé, de Matusalén, no, el diluvio cambió la estructura de la tierra y cambió la forma en que la gente no. La otra cosa es que una de las cosas que suceden, y aquí a lo mejor me jalen la oreja después del culto, pero una de las cosas que suceden es que ¿qué empezamos a comer nosotros después del diluvio que antes no comíamos? Y la carne, cuando usted la come, ¿qué hace en el cuerpo? Se pudre, se oxida, y eso provoca que nosotros envejezcamos más rápidos, entre otras cosas. Entonces, pero eso no nos va a pasar. No sé qué vamos a comer cuando estemos transformados, porque Jesús comió después que resucitó, así que a lo mejor comamos. No sé si va a ser necesario comer, a lo mejor no comamos nada, no lo sé. Lo que yo sí sé es que nosotros vamos a vivir para siempre, y al vivir para siempre, nuestro cuerpo simple y sencillamente no va a sufrir ningún tipo de afección. No va a haber COVID-19, ni COVID-20, ni 30, ni 40, ni nada de esas cosas. Simplemente vamos a estar saludables para siempre. Entonces, usted tiene que saber que si no está listo, se lo va a perder. ¿Quién se lo quiere perder? Mire, dice, está reservada para vosotros en los cielos. Allá arriba hay una bodega llena de estas cosas para todo el mundo. Para todo el que esté, y el que no, simplemente no va a recibir. Allá está. Jesucristo dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Entonces, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, que sois guardados, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos guarda y de qué nos guarda? ¿Qué nos guarda? ¿Por ahí alguien lo dijo ahí? El poder de Dios nos guarda. ¿De qué nos guarda?
¿Ah? De pecado. Las tentaciones van a venir, pero no importa cuántas tentaciones vengan, el problema no es la tentación. ¿Qué es? El pecado es el problema. Entonces, el poder de Dios nos guarda, pero ¿qué utiliza Dios para guardarnos, para protegernos, para librarnos? ¿Qué utiliza Dios? La fe. Dios nos da fe para que nosotros, al estar conscientes de quién es Dios, al saber quién es Dios, al creer en Dios, sabiendo que es Dios, nosotros por temor a Dios no hagamos más de 4 cosas. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Ahora, ¿alguien sin fe puede alcanzar la salvación? Negativo. Solo los que tienen fe van a alcanzar la salvación. Vamos a alcanzar la salvación los que perseveramos. Vamos a leer un par de versículos al respecto. Mire, la fe produce que nosotros nos mantengamos. Mateo 10:22. Vamos a leer varios versículos aquí rapidito. No los voy a explicar. Usted si quiere en su casa le mete mente. Solamente los vamos a leer. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que ¿qué? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien, 24, Mateo 24:13. Mateo 24:13 dice: mas el que, bueno, vamos a leer un par de versículos antes para poder entender el contexto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero que entienda algo. ¿Ok? Si usted lee estos 3 versículos, usted tiene que entender algo. La falsa predicación, la predicación de los falsos profetas, la predicación de los falsos apóstoles, provoca que la gente se enfríe, que el amor de la gente se enfríe. Porque ellos predican un evangelio tergiversado que lleva a la gente a creer en cosas que no son las cosas que la palabra de Dios enseña, y la gente se desvía no amando a Dios como deben amarlo, amando otras cosas. El amor de muchos se enfriará. Marcos 13:13. Dice, bueno, es lo mismo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es lo mismo. Marcos 13:13. Romanos 2:5-7. Romanos capítulo 2, versículos 5 hasta el 7, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien. Hebreos 6:12. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10.
Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si lee el contexto, se va a dar cuenta que estos que están aquí murieron. Murieron creyendo en Cristo. Capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Los que guardan qué cosa? No es que los mandamientos de Dios ya habían pasado. No es que la ley había terminado. No, ¿verdad? Vamos a ver cuál debe ser nuestra condición mientras esperamos. Versículo 6, 1 de Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ok, el versículo 5 habla y dice que somos guardados mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en lo cual nosotros nos alegramos. ¿Por qué? Porque sabemos que viene esa salvación, que vamos a ser salvos. Así que cuando hablábamos de gozo, pues el gozo no lo podemos perder si nuestra salvación es segura. Los discípulos soportaron pruebas con gozo. Allá en Hechos capítulo 5, versículo 41, dice que ellos después de ser asustados, salieron gozosos de haber sido tomados por dignos de padecer por el nombre de Jesucristo. Pablo y Silas oraban allá en Hechos capítulo 16, versículo 25, estaban en el cepo, y para los que no sepan, el cepo te ponen una madera, te meten la mano y te aprieta aquí, y te aprieta acá, y hay cepo aquí y estás así, doblado. Y es muy difícil que alguien pueda cantar con dolor, pero estos dos, dice que orando, cantaban himnos a Dios. Y estaban metidos en lo peor allá, en lo más lejos, así que eso, además de eso, olía muy mal. Pero ellos estaban cantando himnos a Dios. Versículo 7. Para que sometida... pero me falta una parte. Aquí dice, si es necesario, la buena noticia es que puede ser que no sea necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La buena noticia es que puede ser que no sea necesario. Algunos de nosotros, y de hecho la mayoría de nosotros, pensamos que cuando no hay comida o nos falta dinero, estamos en prueba. Eso no es prueba. Eso le pasa a todo el mundo. Que cuando tenemos dificultad y nos botan del trabajo, si no te votaron por cristiano, eso no es prueba. Eso no es de lo que habla la Biblia. Las diversas pruebas son las pruebas que tú pasas por ser cristiano. Cuando tienes oposición por ser cristiano. Yo estoy casi seguro que el 100% de nosotros vamos a hacer así, voy a dar una concesión muy grande. El 99.9% de nosotros nunca ha padecido por ser cristiano. Nunca lo han botado del trabajo, nunca lo han ninguneado, eso de que salgamos y nos cierren la puerta, pues vamos a contarlo. Pues algunos de nosotros hemos salido a evangelizar y nos han cerrado la puerta. Vamos a sumarle, vamos a contarle eso como que los despreciaron porque usted no padeció nada. Lo único que pasó fue que se le cerraron la puerta. A lo mejor se puso triste porque le cerraron la puerta, pero alguien le ha gritado, le ha pegado, lo han echado de la escuela, lo han apartado, lo han hecho bullying por ser cristiano. Usted no ha padecido nada. Usted no ha pasado ninguna prueba por ser cristiano. Que perdí el trabajo por el COVID. Muchos que no son cristianos perdieron el trabajo por el COVID. Tenemos que dejar de estar con ese cristianismo liviano, que cualquier cosita, estoy en prueba. ¿Qué prueba de qué? Usted no tiene ni idea de lo que es tener pruebas. Usted no sabe, yo no sé, usted no sabe lo que es padecer por Cristo. Cuando habla aquí de que tengáis que ser afligido en diversas pruebas, está hablando de pruebas por ser cristiano.
Y la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de lo que eso significa. Porque estamos en un país donde el cristianismo se puede practicar libremente. Entonces dejemos de estar con ese asunto de que, ay hermano, ¿qué prueba de qué? Déjese de cosas. Ore al Señor y camine y siga para adelante, levante la cabeza. Dejemos de estar con esas historietas de que no, usted no está padeciendo, yo no estoy padeciendo. Aquí a nadie están persiguiendo por ser cristiano. Los apóstoles, usted lea la Biblia, váyase al libro de los Hechos. Dice que hubo una sequía, que hubo hambre. Pero nadie, Pablo, nadie, Pedro, nadie dijo que ellos estaban en prueba. No, nadie dijo eso, porque eso no es una prueba. Ahora, si usted está en su trabajo y usted es valiente y su jefe no gusta de los cristianos y empieza a perseguirlo, entonces usted está en prueba. Pero nosotros somos cristianos quejones. Y la gente es quejona porque simple y sencillamente todavía han sido mimados, la gente que es muy mimada, la tratan muy suave en su casa y no, esa gente se vuelve quejona, cualquier cosa lloran. Cualquier enfermedad es una gritadera y un problema y es el más grande del mundo y es fácil de solucionar, pero nunca ni siquiera encuentran la manera. Y bueno, espero que no se ponga bravo conmigo, pero ese es como es. Se pone bravo conmigo, tiene dos cosas que hacer. Ya usted sabe cuáles son. No, dejemos de estarnos quejando por nada. Y empezamos a entender que el cristianismo es mucho más que simple y sencillamente venir a la iglesia. Tenemos que empezar a pagar el precio del cristianismo. Tenemos que empezar a vivir de verdad como cristianos. Y yo le aseguro que cuando usted empiece a vivir de verdad como cristiano, más de una cosa le van a pasar y entonces usted va a entender lo que es realmente pasar por pruebas. Más de uno se va a molestar con usted, pero también más de uno van a ser salvos por usted. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es tremendo, tremendo, tremendo. La fe es mucho más preciosa que el oro y el oro tiene que ser calentado muy alto para poder sacarle las impurezas. Asimismo, su fe tiene que ser probada con fuego de verdad, con pruebas difíciles, para que en realidad pueda salir toda esa impureza que tiene ahí, toda esa quejadera y esas cosas salen cuando usted pasa por fuego. Cuando usted pasa por pruebas de verdad, usted ya después ya no se queja porque dice, esto que estoy pasando, dice el apóstol Pablo, sé tener y sé pasar hambre, he naufragado, he tenido, y no lo ven quejándose por nada de esas cosas. La fe verdadera soporta la prueba. El oro, después que es calentado, resplandece, brilla. La fe destellará alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Después que usted pase por pruebas, usted va a relucir, va a brillar, usted va a mostrar su mejor cara, va a estar feliz porque usted tenía fe de verdad y esa fe sale a flote en medio de las dificultades. Dice, en alabanza, mire, dice, en alabanza, ¿quién va a ser alabado? Dice, alabanza, gloria y honra cuando venga Jesucristo. ¿Quién va a ser alabado? No, el que tenía fe. Cuando Cristo venga, ¿a quién le va a decir? Ven, buen siervo, te va a alabar a ti, porque supiste pasar la prueba, porque mostraste fe. Gloria es reconocimiento, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel. Y recompensa es honra, sobre mucho te pondré. Alabanza es elogio por parte del Señor. Gloria es reconocimiento de quién tú eres y honra es recompensa por haber logrado lo que lograste. Ayudado por el Señor, obviamente. Pero Él te lo va a reconocer a ti
aunque Él es el autor y consumador de la fe, aunque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegáis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe verdadera no necesita ver nada. Aquí, este versículo refuerza lo que yo he dicho antes sobre la fe. Lo que dice es la certeza de lo que nos espera. Y aquí dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. La fe es poner los ojos en Jesús, es conocer a Jesús, es creer en Jesús, es saber que su palabra es fiel, es estar conscientes de lo que Él quiere y vivir para Jesús. Eso es la fe. Segunda de Corintios 5. Versículos 6 y 7. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. No necesitamos ver al Señor. La verdadera fe ama a Cristo aún sin verle. La verdadera fe produce un gozo inefable. La palabra inefable significa que el gozo es tan grande que yo no lo puedo describir con palabras. ¿Alguien ha experimentado ese gozo? Piénselo un poco. El propósito de la fe es alcanzar la salvación, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el propósito de la fe. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida confiando o pensando en esa salvación que se va a manifestar más adelante. Dice, los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, ellos, dice, inquirieron, o sea, preguntaron. Si usted se va a Daniel capítulo 7, 16 y 10, del 1 al 3, usted va a encontrar a Daniel diciéndole, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? O sea, él está preguntándole al ángel que hablaba con él a qué se refería la visión que estaba viendo. Dice, ellos diligentemente inquirieron, buscaron. Inquirir es buscar, es preguntar, indagaron. Inquirir es preguntar e indagar es buscar diligentemente. O sea, no fueron perezosos, no fueron flojos, sino que se esforzaron y buscaron. Ellos escudriñaron, dice, indagaron acerca de esta salvación, escudriñaron y se metieron preguntando. Ellos querían saber qué es, a quién se refiere esto, en qué tiempo va a ocurrir. Y preguntaron y preguntaron y preguntaron. Dice, que el Espíritu de Cristo anunciaba estas cosas. ¿Cuáles eran cosas? Son dos cosas. En el versículo 11, escudriñaron qué personas y qué tiempo. Ellos querían saber qué personas y qué tiempo. Las dos cosas eran los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendrían tras ellos. Esto tiene cuatro cosas. Primero, la resurrección de Cristo. O sea, lo que es las glorias que venían detrás de ellos son: 1, la resurrección de Cristo; 2, la resurrección de los gentiles; 3, la salvación de Israel; 4, la venida de Cristo en gloria. Nosotros vamos a estar con Él. Ellos solo pudieron saber dos cosas: que las revelaciones que recibían ellos, que de las revelaciones que recibían, ellos no verían su cumplimiento. Eso es lo primero que ellos supieron. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Lo segundo es que otros, o sea, nosotros,
que estábamos en el futuro de ellos, seríamos los que veríamos el cumplimiento de esas cosas. Y a ellos lo que les tocaba era hacer su parte, comunicarnos, dejarlo escrito para que nosotros supiéramos que ya estaba escrito. Las cosas que ahora nosotros conocemos, otros mejores que nosotros las pudieron saber. Mire, dice, las cosas que ahora son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire, nosotros no podemos seguir siendo negligentes con el Evangelio. Los profetas del pasado querían saber lo que Dios nos ha dado a nosotros ahora y no pudieron saberlo. Ustedes tienen que reconocer, y yo tengo que reconocer, que ellos eran mejor que nosotros, por lo menos mejor que yo, pero Dios a ellos no se los reveló. Pero además de eso, dice, los ángeles anhelan mirar. El apóstol Pablo dice que que ellos aprenden por medio de lo que Dios hace en nuestra vida. El amor de Dios, los ángeles lo conocen por la manifestación de ese amor en su vida. Así que eso tan grande, ellos no lo pueden saber, nosotros lo recibimos y lo despreciamos. ¿Qué merecemos? Somos negligentes porque ni siquiera la tarea de la escuela dominical podemos hacer, mucho menos leer la Biblia. Y estudiarla ni hablemos. Ay, es que es muy difícil. Díganle eso a Isaías, díganle eso a Daniel, díganle eso a Jeremías, que por años y años habló y nadie le hizo caso. Que Dios le dio un mensaje para que les advirtiera a esa gente que vivía con él y no le hicieron caso. Y que después que reciben su cocorrón por no hacer caso, les vuelven a advertir y no hacen caso. Díganle a ellos que es difícil. Díganle a Juan el Bautista que le cortaron la cabeza, que es difícil. Ustedes no se pueden parar más adelante, delante de uno de ellos y decir, ay, es que era muy difícil, es que no tenía cómo leer. Ellos tampoco tenían. Lo que tenían era fe. Y lo que nosotros no tenemos es fe. Aparte de que nos falta entendimiento. No podemos vivir una vida sin propósito. Cuando Dios nos llamó, lo hizo con propósito. Propósito en esta vida y propósito para la vida siguiente. En esta vida debemos vivir con una esperanza viva, sabiendo que debido a que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. En la próxima vida recibiremos la herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Debemos estar conscientes y vivir de acuerdo a nuestra condición. Debemos estar alegres en la esperanza, soportando la prueba cuando llegue, amando a Cristo, esperando la salvación. Debemos saber que nuestra condición no es casual. Dios lo preparó de antemano y los profetas lo anunciaron hace mucho tiempo. Debemos esforzarnos en conocer y comprender el Evangelio porque los profetas, aunque inquirieron, o sea que preguntaron, diligentemente indagaron y escudriñaron, no pudieron saber a ciencia cierta quién era de quién hablaban. Y los ángeles anhelan ver lo que Dios ha hecho en nosotros. No seamos negligentes y, como dice Hebreos 12:2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, tenemos una gran promesa dada por Dios. La promesa es real y debemos estar preparados. Pedro dijo que si es necesario, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, quiere decir que no es algo que tiene que pasar, pero que puede pasar y debemos estar preparados. Mientras disfrutamos de nuestra relación con Cristo, amándole aún sin conocerle.